Miguel llegó a la vieja pensión con una maleta desgastada en la mano y el peso de su propia soledad en los hombros. Hacía meses que no encontraba un lugar donde pudiera quedarse por más de unos días. El pequeño edificio, con su fachada gris y ventanas polvorientas, parecía tan cansado como él. La dueña, una mujer mayor y de mirada cansada, lo guió por un pasillo angosto lleno de puertas cerradas. El piso de madera crujía bajo sus pies, como si el edificio estuviera gimiendo bajo el peso de su propia historia. «Es lo que puedo pagar», pensó Miguel, resignado. Lo único que deseaba era un lugar donde pudiera desaparecer del mundo por un tiempo. La puerta del cuarto número 7 se abrió con un chirrido. Era una habitación modesta, una cama con sábanas amarillentas, una pequeña mesa junto a la ventana y un armario de madera vieja. Pero algo en el aire del cuarto le resultaba opresivo, una sensación de que el ambiente estaba cargado, como si el espacio hubiera estado esperando su llegada. El silencio en el cuarto no era acogedor, era denso, aplastante, como si cada rincón de la habitación guardara secretos que no debían ser revelados. Miguel dejó su maleta junto a la cama y se sentó, observando el cuarto con una mezcla de fatiga y desconfianza. Algo no estaba bien, pero no podía identificar qué. Decidió que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Mañana sería un nuevo día, pensó, y todo parecería más normal. Pero mientras caía la noche, la quietud del cuarto lo envolvía más y más. Y fue entonces cuando, por primera vez, lo escuchó, un leve lamento, apenas audible, como si las paredes susurraran en el oído de alguien más. El lamento era tan suave que, al principio, Miguel pensó que lo había imaginado. Cerró los ojos e intentó relajarse en la cama dura y poco acogedora. Tal vez el ruido provenía de algún vecino o simplemente de la estructura vieja del edificio. Con la mente cansada, trató de ignorarlo y se dijo a sí mismo que no era nada. Sin embargo, los sonidos no se detuvieron. Aquellos lamentos, casi imperceptibles, se repetían en intervalos irregulares. Eran suaves, como un susurro arrastrado por el viento, pero cargados de una tristeza profunda que resonaba en su pecho. No podía identificar exactamente de dónde venían. A veces parecía que eran las paredes mismas las que se quejaban, otras veces, pensaba que provenían de la parte baja del suelo o de algún rincón olvidado del cuarto. Miguel se removió inquieto en la cama, abrumado por una sensación de incomodidad creciente. Abrió los ojos y miró alrededor del cuarto. No había nada fuera de lugar, pero la sensación de que no estaba solo comenzaba a calar en sus huesos. El aire se sentía más frío, y con cada lamento, el silencio posterior era más pesado, más opresivo. Tratando de racionalizar lo que sucedía, pensó que era posible que estuviera demasiado cansado, y que su mente estuviera jugándole una mala pasada. Solo es el crujido del edificio, se repetía una y otra vez, pero el sonido de aquellos lamentos le retumbaba en los oídos. Esa primera noche, no logró conciliar el sueño. Y cuando el sol empezó a asomar tímidamente por la ventana, su preocupación había comenzado a convertirse en miedo. Después de varias noches sin descanso, Miguel ya no podía ignorar los lamentos. Eran persistentes, cada vez más claros, más cercanos, y su mente empezaba a tambalearse bajo la falta de sueño y la tensión acumulada. Sabía que algo no estaba bien en ese cuarto, y la necesidad de respuestas lo llevó a hablar con algunos de los otros inquilinos de la pensión. Bajó al pequeño comedor, donde algunos huéspedes solían reunirse por las mañanas. Intentó iniciar conversaciones casuales, preguntando por la historia del edificio, pero cada vez que mencionaba el cuarto 7, las miradas se tornaban esquivas, y las respuestas se volvían vagas. Ese cuarto, nadie se queda mucho tiempo ahí, fue lo más claro que pudo obtener de un hombre de mediana edad que parecía incómodo con la conversación. Intrigado y frustrado, Miguel se acercó a la dueña, quien siempre estaba sentada en su pequeño escritorio junto a la entrada. Era una mujer mayor, de mirada apagada y movimientos lentos. Le preguntó directamente sobre los lamentos y sobre la historia del cuarto. Al principio, la mujer no quiso hablar, pero después de un largo silencio, suspiró pesadamente y murmuró: «Hace mucho tiempo, una familia vivió ahí. No terminó bien para ellos.
Esas pocas palabras encendieron aún más la curiosidad de Miguel. Decidió ir a la biblioteca local, buscando archivos o noticias antiguas sobre la pensión y sus antiguos inquilinos. Después de horas de búsqueda, encontró lo que buscaba, una pequeña nota de periódico, amarillenta por el tiempo, que hablaba de una tragedia ocurrida en el cuarto 7 hacía más de 20 años. Una familia había vivido allí, un hombre, su esposa y su hijo pequeño. El artículo hablaba de cómo el hombre, un día, perdió la razón y atacó a su esposa. Ella fue encontrada muerta, mientras que el hijo había desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía qué había sido de él. El hombre, completamente fuera de sí, fue arrestado, pero nunca llegó a decir una palabra sobre lo que había ocurrido. Miguel, con el artículo en mano, regresó al cuarto con una sensación de malestar profundo. Esa noche, los lamentos no eran simples quejidos distantes. Eran gritos ahogados de dolor y desesperación, como si la tragedia estuviera repitiéndose una y otra vez entre esas paredes. Esa noche, Miguel decidió no ignorar los gritos. Ya no eran meros lamentos distantes, ahora, resonaban con una intensidad que hacía que su piel se erizara. A cada minuto que pasaba, los gritos se volvían más penetrantes, más desesperados, como si alguien estuviera atrapado en un sufrimiento interminable, buscando ayuda. Sin embargo, había algo más perturbador que el sonido, la sensación abrumadora de no estar solo en el cuarto. Mientras intentaba mantenerse sereno, se dio cuenta de que el aire en la habitación se había vuelto denso, frío, casi irrespirable. Miró a su alrededor, esperando ver alguna sombra moviéndose entre los rincones oscuros, pero no había nada. Sin embargo, podía sentirlo. La presencia de alguien, o algo, estaba cerca, observándolo desde algún lugar, aunque fuera invisible a sus ojos. Miguel se levantó de la cama, incapaz de quedarse quieto. Un impulso lo empujaba hacia el viejo armario de madera en la esquina de la habitación, el único mueble que no había tocado desde su llegada. Cada paso hacia el armario lo llenaba de una creciente sensación de peligro, pero algo en su interior lo obligaba a continuar. Cuando finalmente abrió la puerta, lo que encontró dentro no fue ropa vieja ni pertenencias abandonadas. En el fondo del armario, en la parte trasera, había un pequeño grabado en la madera, casi imperceptible, como si alguien lo hubiera hecho con manos temblorosas. Era un nombre. Apenas visible, desgastado por el tiempo, pero claramente legible, Javier. El nombre lo golpeó como un puñetazo. El artículo que había leído en la biblioteca mencionaba que el hijo desaparecido de la familia se llamaba Javier. ¿Acaso este niño, cuyo paradero nunca se había aclarado, estaba de algún modo vinculado a los lamentos que llenaban la habitación cada noche? ¿Podría ser que su espíritu hubiera quedado atrapado aquí, esperando ser liberado? Miguel retrocedió, sintiendo que el frío de la habitación se intensificaba aún más. En ese instante, escuchó algo que heló su sangre, una respiración, suave pero inconfundible, proveniente del armario que acababa de abrir. El terror lo invadió por completo, y supo, sin lugar a dudas, que ya no estaba solo. El pánico se apoderó de Miguel. Cerró de golpe la puerta del armario, como si eso pudiera contener lo que sea que estuviera dentro. Pero el frío seguía intensificándose, y los lamentos ahora se transformaban en gritos desgarradores que parecían rodearlo por completo. No podía quedarse más tiempo en ese cuarto. De un salto, tomó su maleta y corrió hacia la puerta. Pero, en cuanto intentó girar la perilla, descubrió con horror que no podía abrirla. Parecía atascada, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. Tiró con todas sus fuerzas, pero fue en vano. El cuarto lo había atrapado. Los gritos se volvían más fuertes, tan penetrantes que sentía que su mente se iba a romper. Golpeó la puerta con desesperación, pidiendo ayuda, pero la pensión permanecía en un silencio absoluto, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Lo único que quedaba era el cuarto y los ecos de aquel sufrimiento inhumano que lo envolvían. Entonces, Miguel sintió algo más. El aire detrás de él se movió, como si alguien estuviera de pie a solo unos centímetros de su espalda. No quería volverse, pero algo en su interior lo obligó a hacerlo. Cuando lo hizo, lo que vio le heló la sangre,
La figura borrosa de un niño pequeño, con los ojos hundidos en sombras, lo observaba desde el centro de la habitación. Era Javier. Miguel retrocedió hacia la puerta, con el corazón desbocado, pero no había salida. Estaba atrapado en el cuarto con algo que no pertenecía a este mundo. La figura de Javier se mantenía inmóvil, con la mirada fija en Miguel. La habitación estaba llena de un silencio tenso, interrumpido solo por los lamentos que resonaban en sus oídos. Miguel se sintió atrapado entre el terror y la compasión. El niño, a pesar de su apariencia fantasmal, parecía estar sufriendo. Con el corazón palpitante, Miguel tomó una decisión impulsiva. En lugar de huir, decidió acercarse a Javier. Quizás había algo que podía hacer para ayudarlo. Cada paso que daba se sentía como una traición a su instinto de supervivencia, pero había algo en los ojos del niño que lo atraía. Javier, murmuró, apenas audiblemente. La figura permaneció en silencio, pero los lamentos comenzaron a desvanecerse, convirtiéndose en susurros apenas audibles. Miguel extendió la mano hacia el niño, y en ese momento, sintió un frío intenso atravesar su cuerpo. La figura dio un paso adelante, y Miguel pudo ver mejor su rostro, pálido y triste. ¿Por qué lloras?, preguntó Miguel, su voz temblando. ¿Qué te pasó? Los labios de Javier se movieron, pero no emitieron sonido. Sin embargo, Miguel sintió que una oleada de tristeza lo envolvía. Era como si la historia del niño estuviera siendo transmitida directamente a su corazón, en imágenes desgarradoras. Vio escenas de felicidad, de risas en el jardín, seguidas de gritos y caos. La imagen de su madre, su rostro lleno de miedo y dolor, lo golpeó con una fuerza abrumadora. Entonces comprendió, Javier no estaba atrapado solo por la tragedia de su muerte, sino también por la culpa de no haber podido ayudar a su madre. La angustia del niño resonaba en cada rincón del cuarto. No puedo dejarla, murmuró Javier, como si sus pensamientos se hicieran audibles para Miguel. El corazón de Miguel se quebró. Pero, ¿y tú? ¿No puedes irte? ¿No quieres descansar?, le preguntó, sintiendo la desesperación brotar de su interior. Javier lo miró con ojos llenos de lágrimas, y en ese momento, Miguel entendió que debía ayudar al niño a liberarse de su carga. Pero, ¿cómo podría hacerlo? El ambiente en la habitación se volvió aún más denso mientras Miguel se enfrentaba a Javier. Las sombras parecían danzar alrededor de ellos, creando un aura de misterio y dolor. No puedo dejarla, repitió el niño, su voz ahora un susurro melancólico que resonaba en la mente de Miguel. Las palabras pesaban sobre él, llenándolo de una tristeza profunda. ¿Por qué no puedes dejarla?, Miguel preguntó, intentando entender el tormento que mantenía atrapado al niño. ¿Qué sucedió realmente? Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas, y Miguel sintió una conexión intensa, como si sus corazones estuvieran entrelazados. En ese momento, una visión apareció ante él, una escena de terror, el hombre, el padre de Javier, perdido en la locura, atacando a su esposa. La imagen era tan vívida que Miguel pudo sentir el caos, el miedo y la desesperación de la madre en sus últimos momentos. La visión se desvaneció y, de repente, Miguel comprendió la verdad: Javier no solo había perdido a su madre, sino que había sido testigo de su muerte. El niño, incapaz de procesar la traición de su padre, había quedado atrapado entre la vida y la muerte, aferrándose a su sufrimiento. ¿Cómo puedo ayudarte, Javier?, preguntó Miguel, sintiendo que su voz se quebraba. No puedes quedarte aquí, tienes que irte. El niño lo miró fijamente, como si examinara el alma de Miguel en busca de respuestas. Tengo que perdonarlo, a él y a mí mismo, dijo finalmente, su voz llena de una tristeza abrumadora. ¿Pero cómo se hace eso? Miguel sintió que el tiempo se detenía. La habitación parecía contener la respiración, aguardando su respuesta. Necesito que me ayudes a decirle adiós, respondió Javier, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y dolor. Sin el perdón, estaré atrapado para siempre. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero sabía que debía cumplir con la petición del niño. Vamos a hacerlo, dijo con firmeza. Te ayudaré a encontrar la paz.
Juntos, en medio de la oscuridad, Miguel y Javier comenzaron a trazar un camino hacia la liberación. La atmósfera en la habitación cambió. Miguel sintió una mezcla de temor y determinación mientras se preparaba para ayudar a Javier a liberarse de su tormento. El niño le había hablado sobre el perdón, pero Miguel sabía que sería un camino difícil. La conexión entre ellos se sentía más fuerte que nunca, como si ambos compartieran un destino común. ¿Cómo hacemos esto?, preguntó Miguel, sintiendo la ansiedad crecer en su pecho. Javier lo miró con esperanza, su rostro reflejando la fragilidad de su existencia. Necesitamos recordar lo que pasó, pero también necesitamos dejarlo ir, explicó el niño. Miguel cerró los ojos, intentando reunir el valor. Sabía que debía invocar el recuerdo de la noche trágica, pero también debía encontrar la forma de transformarlo en algo que liberara a Javier. Visualiza el momento, dijo Miguel. Juntos, enfrentaremos lo que sucedió. La habitación se llenó de sombras danzantes mientras Miguel intentaba recordar. Vio a la madre de Javier, su rostro lleno de amor y alegría, y luego la oscuridad cuando todo cambió. El grito desgarrador de la madre resonó en su mente, y un escalofrío le recorrió la espalda. Pero no podía dejar que el miedo lo dominara. Debía ser fuerte para Javier. Recuerda que ella te amaba, dijo Miguel, abriendo los ojos y mirando al niño. Ella nunca querría que te quedaras aquí sufriendo. Javier asintió lentamente, y Miguel sintió que una luz suave comenzaba a rodearlos. Era como si la habitación misma estuviera respondiendo a su llamado, la energía a su alrededor vibrando con fuerza. Ahora, repite después de mí, pidió Miguel. Te perdono, y me perdono. Ambos comenzaron a repetir las palabras, resonando en la habitación. Con cada repetición, los gritos que antes llenaban el aire empezaron a desvanecerse, y un calor comenzó a llenar el espacio. Miguel podía sentir que estaban rompiendo cadenas invisibles, liberando a Javier de su sufrimiento. Soy libre, murmuró Javier, su voz llena de esperanza y alivio. Soy libre. Mientras esas palabras se repetían, Miguel vio cómo la figura de Javier comenzaba a desvanecerse, la luz envolviéndolo con dulzura. La tristeza en sus ojos se transformó en paz. En un último gesto, Javier sonrió, y Miguel sintió que su corazón se llenaba de una alegría inesperada. La habitación comenzó a brillar con una luz cálida y suave, como si el sol hubiera encontrado su camino a través de las sombras. Miguel sintió una profunda emoción mientras observaba a Javier, su figura ahora resplandeciente y etérea. La transformación del niño era palpable, y cada momento que pasaba se sentía más ligero, como si las cargas del pasado se estuvieran desvaneciendo. Gracias, Miguel, dijo Javier, su voz sonando clara y melodiosa, libre de tristeza. Nunca pensé que podría liberarme de este lugar. Pensé que tendría que quedarme aquí para siempre. Miguel sintió lágrimas en sus ojos. No tienes que agradecerme. Fui yo quien necesitaba esta experiencia. Me has enseñado el verdadero significado del perdón y la redención. Las palabras salieron de su corazón, sinceras y profundas. La conexión que habían formado era más que la de un simple encuentro, era una lección vital que Miguel llevaría consigo para siempre. Mientras la luz continuaba envolviendo a Javier, Miguel sintió que el aire se tornaba más ligero, como si un gran peso se estuviera levantando. No olvides nunca lo que viviste, dijo Miguel. Tu historia no se borra, pero tu dolor puede sanar. Javier asintió, su rostro iluminado por una paz profunda. Prometo recordar. Pero ahora tengo que irme. Tengo que encontrar a mi madre, explicó el niño, y su voz era un susurro de esperanza. Siempre estaré contigo, Javier. Nunca estarás solo, respondió Miguel, sintiendo su corazón romperse al decir adiós. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras la luz alrededor de Javier se intensificaba. Nos veremos de nuevo, murmuró Javier, y con un último destello de luz, su figura se desvaneció lentamente. Miguel sintió un vacío en su pecho, pero al mismo tiempo, una sensación de paz lo invadió. Javier había encontrado su camino hacia la libertad. La habitación quedó en silencio. El aire,
que antes estaba cargado de angustia, ahora se sentía renovado. Miguel se sentó en el suelo, respirando hondo, intentando procesar todo lo que había ocurrido. Sabía que, aunque había sido una experiencia aterradora, había sido también transformadora. Se levantó y, con el corazón ligero, salió de la habitación. La pensión, antes un lugar de terror, ahora brillaba con la promesa de nuevos comienzos. Miguel salió de la pensión, sintiendo la frescura del aire nocturno en su rostro. Las estrellas brillaban en el cielo, y la luna iluminaba su camino con una luz suave y tranquilizadora. A medida que se alejaba de la pensión, una sensación de liberación lo invadió. Había enfrentado sus miedos y, en el proceso, había ayudado a Javier a encontrar la paz que tanto necesitaba. Cada paso que daba parecía ligero, como si el peso de la tristeza y el dolor se hubiera desvanecido. Se detuvo un momento para mirar hacia atrás, hacia la pensión que había sido testigo de tantas angustias y sufrimientos. Ahora, sin embargo, no podía evitar sentir que era un lugar de transformación, un sitio donde se había producido un milagro. Mientras caminaba por las calles desiertas, Miguel reflexionó sobre lo que había aprendido. La vida estaba llena de tragedias y pérdidas, pero también de redención y esperanza. La historia de Javier había sido un recordatorio de que el perdón es una fuerza poderosa que puede liberar a las almas atrapadas en el dolor. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de su hermana, preguntando cómo estaba. Miguel sonrió, sintiéndose agradecido por las conexiones en su vida. Se dio cuenta de que, aunque había enfrentado un terror inimaginable, también había encontrado una nueva fuerza dentro de sí mismo. «Estoy bien», escribió de regreso, con el corazón lleno de gratitud. «Tengo algo importante que contarte». Decidió que compartiría su experiencia con su hermana, no solo para liberarse, sino también para recordarle que el amor y el perdón pueden sanar incluso las heridas más profundas. Al llegar a casa, se sentó en el sofá y respiró hondo, sintiendo que la calma había regresado a su vida. Mientras miraba a través de la ventana, observó cómo la luna brillaba en el cielo, una luz en la oscuridad. Había un nuevo comienzo esperándolo, una oportunidad para abrazar la vida con más amor y compasión. Y así, Miguel decidió que contaría su historia, no solo para honrar la memoria de Javier, sino también para ayudar a otros a enfrentar sus propios demonios. La noche no solo había traído terror, sino también una invaluable lección sobre la vida, la muerte y el poder del perdón.